Hola, muy buenos días, que la paz del Señor esté contigo. Como siempre decimos, es un privilegio poder comunicarnos de este lado, darte y llevarte una palabra de ánimo, de aliento y de fuerza para tu vida. El texto de hoy tiene que ver un poco, está inspirado en esta temporalidad que estamos viviendo. Ustedes saben, todos sabemos que esta temporalidad de días de la cuarentena se transformó en meses. Hay una noticia de ayer que leí de manera internacional, también se habla de esta frase de cómo volver a la normalidad y se habla de eso, de bueno, vamos a volver a la normalidad, ¿de qué manera? Y las pruebas y todo indica todos los recaudos que vamos a tener luego que termine la cuarentena. Ahora, quiero ir al texto bíblico y está inspirado y da unos conceptos que pueden ser útiles en los tiempos que corran. Josué 5, del 10 al 12 dice lo siguiente: Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes y levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Es clave el texto aquí y llamativo que dice que dejó de caer maná. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que durante 40 años el pueblo de Dios había sido cuidado de una manera muy especial con pan que caía del cielo, literalmente. Eso era de la manera que Dios los cuidó, de la manera que Dios los alimentó durante esos 40 años. Pero hubo un momento que todo eso se terminó. Éxodo 16 relata y dice, da mucho acerca de la característica de maná y lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que administrar, pero en un punto acerca del sabor dice, el alimento en sí tenía buen sabor, como de hojuelas con miel. Por eso quiero decirle hoy acerca de algunos conceptos que podemos compartir en el día de hoy, acerca de estas cosas temporales que se pueden transformar en cosas permanentes. ¿Y por qué está esta decisión? Uno se pregunta, en medio de esta historia, se pregunta por qué Dios decide en un momento frenar el maná y ya no caer maná, sino que ahora las cosas son diferentes. Es que las cosas en algún momento son temporales. El problema es que cuando esa temporalidad se transforma en algo permanente. Y aquí uno puede pensar en cuántas cosas de la vida son temporales y se transforman en permanente. Y también uno puede pensar en las incomodidades que nos abren la puerta a otras cosas. Por eso, en el día de hoy, algunos conceptos que nos pueden ayudar en los tiempos que corren. Estos 40 años que se habían vivido en esta temporalidad, se corría el peligro, uno se imagina, de que la gente se acostumbrara a que lo que estaba recibiendo del cielo era la normalidad. No era la normalidad, era algo temporal que caía y que Dios estaba proveyendo de una manera especial. Por eso aquí este texto de hoy nos hace pensar en que las cosas temporales nos hacen pensar en lo que viene. Porque lo que Dios les estaba diciendo, yo estoy cuidando de ustedes, pero en el futuro mi provisión será aún mejor. Ahora, ¿qué es más milagroso? ¿Lo que cae del cielo o lo que produce la tierra? Bueno, vamos a ir dándonos cuenta en el transcurso de este tiempo acerca de todas estas cosas, de cómo lo vemos y desde qué punto lo podemos ver. Ahora, esta cuestión del momento, esta cuestión que era transitoria y que se transforma luego en años y años y que la gente se estaba acostumbrando a eso. Y llega el momento en que Dios dice, bueno, se termina todo esto y ahora comienza algo nuevo. Y es bueno cuando podemos entender esto. Se termina algo que parece que es bueno, pero viene algo mucho mejor. Se termina algo temporal que puede haber sido incómodo o no, pero viene algo mucho mejor. Hay dos historias que quiero contarles hoy y que no tienen que ver con el texto bíblico, pero hacen alusión a todo este concepto que quiero compartir hoy. Hay una frase que la he escuchado en muchos lugares, la hemos usado muchas veces y en este tiempo incluso se ha usado políticamente, pero el origen tiene un origen militar y en verdad hay muchas historias del origen de esta frase. Y la frase es la que tiene que ver con quemar las naves. Quemar las naves es una frase
que se alude, de acuerdo a quien lo cuente, a Alejandro Magno. Alejandro Magno se encontró en un momento crucial de una guerra donde los enemigos le triplicaban. Entonces, en esta decisión militar que hace, él quema sus propias naves. Y los soldados comienzan a preguntar por qué hace eso. Bueno, es que no vamos a regresar a los nuestros y a nuestras familias derrotados. La única manera que vamos a regresar es en victoria y en las naves enemigas. Lo que esta historia nos hace pensar es que a veces esta incomodidad del momento nos hace pensar en qué podemos hacer para salir adelante. A veces las presiones de la vida y las presiones del momento nos provocan tanta presión que no tenemos otra cosa que tomar decisiones a veces que parecen que no se entienden, pero que lo que viene es mucho mejor. Por eso, usando esta frase, ¿qué es lo que nosotros tenemos que quemar frente a esta temporalidad? Porque lo que viene es mejor. No nos podemos quedar acorralados. Algo tenemos que hacer, algo de alguna manera podemos avanzar. Y yo creo que este tiempo de temporalidad, de cuarentena, nos hace pensar en eso. ¿Qué es lo que tenemos que quemar? ¿Qué es lo que nos sirve? Porque al volver a la normalidad, es la frase que se usa, ¿cómo vamos a volver? ¿Vamos a volver derrotados o vamos a volver victoriosos? Estuve en un negocio hace unos días y entre las conversaciones que surgen frente a todo este tema, bueno, ya falta poco, decía una de las personas, ya falta poco, vamos a volver a la normalidad. Y otra de las personas que estaba allí vendiendo dice, bueno, normalidad, ¿de qué manera vamos a volver? Ya vamos a volver diferente. Claro, precisamente eso, volver, ¿cómo volvemos? Podemos volver derrotados o victoriosos, es nuestra decisión. Depende qué es lo que nosotros quememos y que no nos sirve para tener la victoria. Ahora, hay otra historia también y que tiene que ver con este juego de temporalidad y permanencia y de qué manera nosotros nos los estamos tomando. A veces las cosas que estamos acostumbrados, porque lo que pasaba con el pueblo de Israel es que se había acostumbrado a toda esta cuestión que era transitoria, luego se transformó en permanente, pero había algo mucho mejor. Y esta temporalidad le indicaba que así como Dios le estaba proveyendo para esta temporalidad, Dios le iba a proveer para el futuro también. Y que también cuando todo esto se cortara, y que también cuando se entendiera bien cómo Dios los había cuidado, había un propósito de Dios para cada uno. Como así hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, hay otra historia que tiene que ver con una historia que también la habrá escuchado en algún lugar, y que es esta historia de estas que circulan por internet y que nos deja una enseñanza también, acerca de la historia de un sabio y un discípulo que visitan una aldea, un pueblo muy pobre, y entonces van a una de las primeras casas y los atiende un hombre mal vestido, con hambre, la familia también con rostro de hambre, decepcionados, y el lugar era muy, muy calamitoso, con mucha necesidad, con muchas carencias. Entonces ellos deciden pasar la noche allí, pero al día siguiente la decisión que toma el sabio, antes que la familia despertara, es matar a la vaca. Es otra de las frases también que se usa, matar a la vaca. El discípulo estaba consternado diciendo, ¿cómo hace eso? Es criminal, es algo que no se entiende. Y ellos se fueron. Al año regresaron y el discípulo dice, bueno, ¿cómo regresar? Nos van a querer matar por lo que hicimos. Y cuando se van acercando a la aldea ya es diferente. La aldea es diferente, el lugar es diferente. Y cuando golpean en el lugar que les indicaba que era el lugar donde habían estado, ya no había una choza, sino que era una casa diferente. Sale un hombre bien vestido, bien alimentado, y el discípulo se da cuenta que era la persona que los había recibido en aquel tiempo. Ahora todo es diferente. Y cuando salen los hijos también, bien vestidos, con otro ánimo, bien alimentados de otra manera. ¿Y qué es la conversación que surge entre ellos? Es que desde el día que ustedes se fueron, alguien mató nuestra vaca. Y en ese día nos dimos cuenta
de que nuestro suelo es fértil y podemos hacer otras cosas. Ese día se nos abrió la mente para otras cosas. ¿Y qué es lo que sucedió? Que no hay día que no agradezca a la persona que mató esa vaca, porque si no hubiera sido por eso, no nos hubiéramos dado cuenta de los recursos que teníamos en nuestra tierra. Ahora, esta historia también nos hace pensar en estas temporalidades, en estas cosas que estaban allí pendientes, que estaban atadas a ese sustento, pero que había cosas mayores que todavía estaban por delante y que desde el momento de la necesidad y de esta temporalidad y de esta presión momentánea surge y se abre la mente para otra cosa. Por eso yo digo, frente a esto, no deberíamos desestimar a veces esta incomodidad. Creo que todos estamos incómodos frente a lo que estamos viviendo. Todo el mundo está incómodo frente a todo esto. Tenemos que acostumbrarnos a los alcoholes en gel y a lavarse bien las manos, los tapabocas, etcétera, etcétera. Todos los recaudos, la distancia social, no saludarse. Es una incomodidad, pero estas cuestiones temporales nos pueden ayudar a ver otra cosa, algo diferente de lo que tenemos delante nuestro, de lo que está a nuestro alrededor. También ha ayudado esta temporalidad a darnos cuenta del valor de muchas cosas. Entonces, el pueblo de Israel estaba frente a esta situación de temporalidad y que ahora se terminaba y que comenzaba algo nuevo. Ahora, Dios le había provisto por muchos años con el maná del cielo. Ahora, ¿a dónde los quería llevar Dios? ¿A dónde los quería llevar Dios frente a esta provisión milagrosa? Era momentánea, se transforma en años, pero Dios tenía todavía algo mucho mejor. Y algo que dice el texto es que antes de entrar a Canaán, la tierra prometida, dice que ya en la frontera es que ellos preparan entonces la mesa y preparan la mesa de la Pascua, con recursos ya de la propia naturaleza, de la propia tierra, con recursos. Y entonces ellos preparan este alimento y esta mesa, de alguna manera como símbolo de todo lo que Dios le estaba proveyendo. Porque Dios sigue siendo la fuente. Hubo un tiempo donde ellos recibían maná del cielo, comida del cielo, pan del cielo. Ahora estaban recibiendo de la tierra. Y aquí uno se preguntaba, uno se puede preguntar, ¿qué es milagroso? ¿Solamente que caiga del cielo o de la tierra? Yo creo que las dos cosas son milagrosas, porque como el mensaje un poco del domingo, si nos siguió, puede entender lo que voy a decir de manera siguiente, porque hablé sobre el poder encapsulado de la semilla. Una semilla que al conectarse con la tierra germina y produce fruto. Hay milagro de Dios allí. No solamente hay milagro de Dios porque el maná caía del cielo, sino que hay un milagro de Dios porque la semilla creció y dio su fruto. Entonces nos encontramos aquí con un pueblo que Dios le estaba mostrando el milagro de Dios en todo momento. En todo momento Dios muestra su milagro. Como decía hace un rato, sé que es un tiempo, y para muchos puede ser un tiempo de incomodidad, incluso de miedo. Nadie es ajeno a todo esto, de todo lo que estamos viviendo. De cosas que antes funcionaban, ahora van a funcionar de manera diferente. De cosas que antes pensábamos que lo hacíamos de una manera, ahora lo tenemos que hacer de otra manera. Pero yo veo en este pueblo y en este texto de hoy, veo cómo el pueblo pudo mirar hacia adelante con expectativa, sabiendo que había algo diferente más adelante y que Dios iba a seguir proveyendo. Éxodo 16 sigue hablando, y yo te lo puedo dejar como una inquietud para que puedas seguir aprendiendo y analizando un poco acerca del maná del cielo, la comida del cielo, que el Éxodo 16 habla acerca de que el maná del cielo, cuando recibieron por primera vez, les da las instrucciones, y también Dios le dice que deben de guardar una parte en el arca del pacto como un testimonio para las generaciones futuras.
Y esto nos hace pensar lo siguiente, y con esto ya voy concluyendo. Tenemos que pensar lo siguiente, y esto lo analicé yo y te invito a que lo puedas analizar. Dios siempre proveyó para las necesidades. Si Dios ha provisto en el pasado, Dios está proveyendo en el presente. Dios va a seguir proveyendo en el futuro. Solo necesitamos creerle a un Dios que todo lo puede y que Él nos puede seguir sorprendiendo. Así como Dios le sorprendió al pueblo de Israel con esa provisión del cielo, luego les sorprende con esa provisión del cielo y las expectativas de lo que venía para adelante. Las expectativas en el futuro. De esto se trata, de creerle a un Dios que nos sigue proveyendo, que nos sigue sosteniendo y que Él siempre va a estar. En esta temporalidad de la cuarentena, Dios está y Dios nos está enseñando mucho. Creo que es un tiempo de aprender, un tiempo de aprender qué es lo que tengo que quemar y que no es bueno para mí porque quiero tener la victoria, no quiero volver derrotado. ¿Qué es lo que me está atando y que eso que me ata me impide ver todo lo que tengo y lo que tengo capsulado, el valor que tengo capsulado y que no lo puedo ver? ¿Cuántas cosas puedo aprender en este tiempo? Y esta historia de hoy que les pasó al pueblo de Israel y que luego pasaron muchas cosas interesantes, también nos puede enseñar en este tiempo de hoy. Lo último que digo es esta historia de Josué cuando cuenta acerca de que ellos preparan una mesa con expectativa de lo que viene. Yo creo que cada uno de nosotros podemos pensar con expectativa en todo lo que viene. Yo te animo a pensar eso. Yo te animo a que no pierdas la capacidad de sorprenderte de un Dios que proveyó en el pasado, proveyó en el presente y te va a seguir proveyendo en el futuro. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no está ausente, un Dios que está presente, un Dios que no pierde control de las cosas, un Dios que Él es el dueño absoluto de todo. Por eso creámosle a Él y aferrémonos a Él y que Él sea quien te sorprenda cada día. Si aún Dios no te ha sorprendido, hoy puede ser ese día. Si aún hoy es el día que no estás entendiendo lo que está haciendo Dios, hoy es el día de descubrir el propósito de Dios. Quizás haya algo que hacer, que necesites hacer cosas impensadas, pero que las cosas que a veces no se entienden son las cosas que luego se entienden en los propósitos del Señor. Un día dejó de caer maná del cielo y ese día comenzó algo nuevo para el pueblo de Israel. Hay un día donde muchas cosas se terminan, pero que comienza algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Te animo a vos que estás viviendo todo este tiempo, quizás con miedo, quizás con un poco de desesperación, quizás con pena porque las cosas no son iguales, porque falta trabajo, porque falta comida, porque faltan muchas cosas. Bueno, es temporal, pero lo que viene puede ser mejor. Esperemos en el Señor, confiemos en Dios, oremos a Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Aferrate a Dios. Quizás es tiempo de quemar algo que no está bien en tu vida. Quizás es tiempo de soltar algo que te ha tenido atado por mucho tiempo y hacer cosas nuevas, las cosas que Dios te está indicando. Un día dejó de caer maná en el cielo y ese día Dios siguió sorprendiendo al pueblo de Dios y lo puede seguir haciendo en tu vida. Dios te bendiga, te esperamos mañana en otro tiempo de reflexión. Toda consulta, toda inquietud es bienvenida, nos puedes escribir, nos puedes mandar WhatsApp o mail. Estamos dispuestos a seguir la conversación, ayudarte, orar por tu vida, como así lo estés necesitando. Dios te bendiga mucho.